Bienvenidos a todos los bibliófilos. Estamos empezando en esta noche con el segundo encuentro de la lectura del libro de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. En este segundo encuentro vamos a hablar sobre el chico sucio. Antes les quiero comentar que el análisis del mismo, en el que buscaremos reflexionar sobre cada uno de los relatos elegidos, vamos a dividir el análisis en 3 secciones. En primer lugar, los lugares en el relato de terror y su importancia en el chico sucio. En segundo lugar, lo monstruoso y lo terrorífico en los relatos de Enríquez. Y en tercero, el concepto de otredad en el chico sucio. En esta sección vamos a iniciar con el primer punto, que son los lugares en el relato de terror y su importancia en el chico sucio. Bueno, empecemos. Sabemos que en el género de terror la descripción constituye un recurso fundamental para generar el ambiente propio del género y acercar al lector como si estuviera allí a lo terrorífico. En un principio, el barrio de Constitución en el que se desarrolla esta historia es lo que le da el estilo gótico propio del terror, con sus casonas antiguas, recuerdo de la aristocracia del siglo XIX, aquellas construcciones que guardan quién sabe qué historias en su interior, y según Mariana Enríquez, en una entrevista en el programa Otra Trama, dejo el enlace en descripción, tienen algo de fúnebres. La autora en esta entrevista menciona que el relato y el lugar elegido no es casual, sino que su elección surge por ser un lugar muy habitado por ella, muy habituado, que trabaja a cuadras de la estación en página 12. Un lugar que ella misma define como intenso y crucial, es decir, un barrio intenso y crucial en palabras de la autora. Esa misma intensidad tiene una doble cara, por lo festivo, por una parte, y por otra parte por lo peligroso. Un lugar siempre al límite, un lugar en el borde. Menciono palabras de la misma autora. La narradora y protagonista de esta historia, como Mariana Enríquez en su vida diaria, son una especie de observadoras de ese paisaje urbano y humano. Y a partir de esa observación, Enríquez recrea la historia de esta mujer, protagonista que ha decidido vivir en este barrio, en la casa de sus abuelos fallecidos, contrariando la voluntad de su madre, que se opone a que ese antro sea la vivienda de su hija. La protagonista, una joven de clase media alta, pretende saber moverse en ese ambiente. Se siente, según palabras de ella, cómoda en esas calles en las que los contrastes están tan presentes. Y la pregunta es, ¿cuáles son esos contrastes? Contrastes que habla la misma Enríquez. En cuanto al lugar y su descripción, las casonas propias del siglo XIX, esas mansiones abandonadas, casas que una vez fueron de la aristocracia porteña, chocan con las actuales casas humildes o devienen las mismas casas en casas tomadas, ya sucias, deterioradas, en lo que se caracteriza por ser un barrio peligroso, donde habitan los narcos, las prostitutas y los drogadictos. A su vez, el chico sucio y la protagonista también forman parte de ese contraste. Él, un niño abandonado, marginado. El chico del tren, el que todos miran pero no ven. Personaje que la misma Enríquez encasilla en aquellos personajes de la calle que quieren hacerse visibles. Ella, por otra parte, la protagonista, una muchacha clase media alta, profesional, de una familia, podría decirse, bien, que quiere ser parte de un lugar en el que realmente no encaja. Como lo dice Lala, la peluquera, en una parte de su relato, vos vivís acá, pero sos de otro mundo. Ambos espacios chocan, como chocan los personajes. La protagonista intenta acercarse al chico sucio, lo logra en un momento, pero no todo termina como ella esperaba, aunque fuera lo esperable. Termina pensando ella que quizás su madre tenía razón, que ese no era un lugar para el que ella viviera allí, que no era su mundo. Cuando aparece ese niño degollado y ella creyendo que es el chico sucio, siente culpa por no haberlo protegido, por haberle ofrecido solo una comida y un helado. Acá entonces es donde entra también el tema de la superstición a partir de la mención de santos populares como la Muerte y el Gauchito Gil. Ese niño hallado se presume que ha sido parte de un sacrificio ritual para el santito. Para Lala, un simple ajuste de cuentas.
El no te metas aparece latente acá, cuando Lala aconseja a la protagonista que se quede callada. Sin embargo, la presencia de las creencias populares las vamos a ver en la tercera sección al hablar sobre el concepto de otredad. Para finalizar con el análisis de esta sección, les voy a dejar algunas cuestiones para que piensen, reflexionen y en lo posible comenten. Sí, porque la idea es que haya un ida y vuelta y que cada uno pueda dar sus propias opiniones y también agregar algo más de lo que se hable en estas 3 secciones. Las cuestiones sobre las que les dejo para reflexionar son: ¿qué fragmento o qué palabras reflejan lo gótico en este relato? Otra cuestión: ¿por qué crees que Mariana Enríquez elige el espacio urbano como lugar de los hechos en su historia de terror? ¿Qué lugares te generan a vos miedo o terror? Y como una actividad que podría ser, ¿se animan a subir alguna foto y a etiquetarnos en el Club de los Bibliófilos alguna foto de un lugar que les dé miedo, ya sea un lugar de alguna película, un lugar que nunca hayas visto, que lo hayas visto por fotos pero no hayas estado allá, pero que te genera miedo, y un lugar al que no quisieras acercarte, un lugar al que pudiste haber pasado alguna vez y te generó inquietud, terror? Bueno, los dejo entonces con esas reflexiones y como siempre los invito a compartir y a suscribirse a nuestro club para seguir siendo parte de nuestras lecturas compartidas y también para sumar más bibliófilos. Nos encontramos nuevamente en unos días en otro segmento. Chao a todos.